¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video cortito de Siciliano en su taller para mostrarles este surtido de llaves, algunas de la misma marca, distinto modelo, como ser el caso de Baco. Bueno, esta es una Baco sueca, una Baco Zambic, una Baco de las últimas. Tenemos Raselli, tenemos Inafor. Bueno, un surtido de la misma medida, 11, 16, 5 octavos. Tenemos una Dowen Pagio. Estas herramientas, sacando la Baco, esta y la Inafor de ese modelo, después son llaves que no se usaron nunca. O sea, forman parte de los juegos que tengo, incluso tengo algunas más, pero bueno, ya están trabajadas, ya las vengo usando. Quizás no están en condiciones óptimas para mostrar, porque hay que desengrasarlas, limpiarlas. Pero bueno, estas son todas sin usar. Esta es una Inafor que conservo con mucho cariño. Es uno de los últimos modelos de Inafor ya con la firma. Una herramienta, si el brillo no me traiciona, de excelencia. Acá tenemos una de la Gedore, 11, 16, 5 octavos, distintas maneras de nomenclarla. Bueno, esta fue marcada por golpe con números de percusión, números de impacto. La Dowen Pagio, cuando pasó a ser Crossman, americana. Muy linda unidad. Tengo en el tablero una de la línea Dowen Pagio sin Crossman. Bueno, la Baco clásica. La Zambic Baco. Muy lindas herramientas. Bueno, esta ya marcaba un poco el descenso de la calidad de Baco, hasta poder mostrar la 6Z, que verdaderamente tenemos la Raselli de 11, 16, 5 octavos, y la Inafor de esta época, que es una de las primeras que tuve y ha trabajado muchísimo. Se usa mucho en lo que es el Torino, va en todos lados prácticamente esta llave. Por eso el uso. Pero tengo más unidades de esta misma medida, nada más que bueno, no quería mostrar tantas llaves de la misma medida, pero bueno, se dio la casualidad que tenía distintas unidades sobre el banco y bueno, decidí hacer este pequeño videito. Pero tengo la de Dogwithat, tengo la de Stanley, tengo la de Ensic, tengo. Son llaves que me gustan. Quizás hoy la 11-16 no es tan funcional, pero la 5 octavos se sigue trabajando bastante. Y bueno, no porque la use en lo que es 16. 16 es 16, 5 octavos, 5 octavos. Pero nada, les quería dejar este videito cortito como para que vean el surtido de juegos que puede haber, de posibilidades. De hecho, en el canal ya hay un video de usos frecuentes, donde por ahí la 3/4 va con la 5 octavos, prescindiendo la 11-16. También tengo de 13-16, 11-16, una llave poco usada, ¿no? Pero bueno, el que tiene la posibilidad de utilizar esas dos medidas en uso frecuente, lo saca de un apuro. Así que bueno, nada, espero que comiencen una excelente semana. Vamos a comenzar con las tareas cotidianas. Les mando un saludo.